La revista El Doctor en Casa presenta su programa El Doctor en Casa TV. Con la conducción de Vivi Landó. Hola, 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 ¿cómo están todos? Muy, pero muy bienvenidos. Esto es El Doctor en Casa. Hoy vamos a hablar de las 7 fases del proceso de ortodoncia con nuestra invitada, la doctora Rocío Di Stefano. Ella es odontóloga especializada en implantes dentales y ortodoncia. Y vemos la placa que habla de este tema. El proceso de ortodoncia es el conjunto de movimientos dentarios que se realiza para mejorar la estética, función o masticación. Se divide en 7 fases. La fase 0 es en la que se realiza un estudio de diagnóstico. Las otras 6 fases son de ortodoncia activa hasta lograr la sonrisa deseada. Siguiendo todos los pasos e indicaciones del especialista se conseguirán resultados satisfactorios. Comenzamos ahora nuestro programa, un pequeño corte y a la vuelta ya estamos con nuestra invitada, la doctora Rocío Di Stefano. Bueno, ya estamos con nuestra invitada, la doctora Rocío Di Stefano, y un gusto tenerte aquí, doctora. ¿Qué tal, Vivi? Muy buenas tardes, ¿cómo están? Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Realmente es un placer siempre estar aquí en El Doctor en Casa, dándole una buena información a la gente, recibiendo tan buenas preguntas tuyas que nos quitas, que nos exprimís de repente, para que el paciente, para que el cliente, para nuestro espectador tenga todo lo que quiera. Bueno, la idea es justamente conocer bien, ya que vienen acá los profesionales, entonces vamos a sacarle el jugo y vamos a hacerle las preguntas que vos querés saber, que yo también quiero saber y que a lo mejor no tenemos tiempo de preguntar o ya es mejor saberlas antes de ir a consultar con el médico. Bueno, y hoy queremos hablar de estas fases del proceso de ortodoncia. Acá tengo yo y les voy a decir, fase 0, el estudio de ortodoncia, fase 1, alineamiento y nivelación, fase 2, corrección de la mordida y relación molar, fase 3, perdón, cierre de espacio, fase 4, terminación, 5, retirada de los aparatos y fase 6, etapa de retención. Bueno, de eso vamos a hablar en el tema de ortodoncia, porque sabemos que es un tiempo que uno tiene que estar con los aparatos y con todo esto, pero yo no sabía que eran así, que estaba tan estipulado el tema de las fases. Tan estipulado, tan estructurado. A veces tan largo, tan tedioso, por eso hay que dar buena información al paciente para que sepa de estos tiempos. Prácticamente son 6 fases y una fase 0 en donde hacemos como un punto muerto y hablamos con el padre, con la madre, a veces con la abuela, el abuelo, con la misma persona, con el esposo. Y escuchamos una cantidad de personas porque quieren informarse realmente de cómo va a ser. Eso te iba a decir, ¿por qué hablas con la abuela, el abuelo, el esposo? Porque a veces el hijo es de la abuela. Ah. Y la abuela a veces es la que paga el tratamiento. Ah, ahora entendí. Por tanto, la abuela es la que quiere la información. Claro, claro. La información a largo plazo. En muchos tratamientos, Vivi, nos vemos. ¿Ya te pasó que una esposa le paga al esposo? Totalmente, claro. ¿Sí? Que sí. Las mujeres estamos empoderadas hoy en día. Obvio. Y queremos, por supuesto, que nuestros hijos estén bien. ¿Y por qué no que nuestro marido? Sí. ¿Quién quiere tenerle a un marido que no se cuida, que no se controla, que tiene caries, que tiene los dientes desalineados? Sí. Que ortodóncicamente es un problema. A veces decimos, no es nada, mi diente está chueco. Vivi, el diente desalineado
provoca caries, Claro. provoca sarro, por lo tanto provoca mal aliento. Sí. ¿Y quién quiere tenerle a una persona cerca suyo así? Es parte del amor propio tenerle el amor a tus hijos como a tu esposo, sí. ¿verdad? Yo lo veo de esa forma. Muy Entonces, bien. que la esposa acompañe, normalmente toman juntos, te diré, el tratamiento de ortodoncia, porque ahora el más pequeño detalle que una persona encuentra en su boca ya quiere, Sí. realmente quiere llevar al tratamiento Qué bueno ortodóntico. eso, ¿verdad? Sí. Cómo se está evolucionando a buscar, o sea, antes era La nada más excelencia. que, claro, no sé, que no me duelan los dientes y no Sí. tener caries. No, ahora es la sonrisa perfecta, el que los dientes estén bien, porque cuando los dientes están bien, todo funciona mejor, ¿verdad? Es Pasaba en salud. segundo plano vivir una ortodoncia. Sí. En segundo plano pasaba a hacerse una prótesis inclusive. Hoy en día no, hoy la gente no quiere. Y en ortodoncia, ya hoy en día ya no es la consulta, quiero la metálica, no. ¿Qué hay más, doctora? ¿Qué más puedo tener? ¿Qué más puedo colocarme? ¿Qué es lo que me acelera más inclusive el tratamiento? Que hoy en día tenemos muchas técnicas, entonces realmente la información de esa fase 0, la cual estabas mencionando anteriormente, es muy importante porque a mí en particular no me gusta que me digan después, no me dijiste, Claro. yo no sabía, no me avisaste. Y normalmente ocurre eso porque a mí me pasa constantemente en el consultorio y la pregunta es, yo siempre me pongo acá mi crachá que dice doctora Rocío Di Stéfano y me pongo en la cofia y pongo en la puerta, pongo por todos lados mi nombre porque el paciente no sabe ni el nombre de su doctor muchas veces. Entonces yo le pregunto, sí, ¿quién fue tu doctor anterior? No sé, no me acuerdo. Entonces es muy importante esa primera sesión, segunda sesión, de conocernos, de que nos conozcamos y de que sepa de que va a ser un tratamiento a largo plazo. Nunca una ortodoncia, a excepción de que sea una ortodoncia de la técnica Invisalign, deja de tener menos de 6 meses de tratamiento. Convencionalmente es tratamiento de 18 meses, 24, 36. Pero uno no puede saber cuánto tiempo va a durar su tratamiento desde el primer día. Hay una proyección, ¿Sí? pero no es en la norma y no es en la realidad, Vivi, porque depende de muchos factores. Depende, por supuesto que de la disponibilidad del profesional, siempre está en consultorio, por lo menos de mi parte, siempre está el turno disponible, ¿verdad? Pero a veces el paciente por A o B motivos no concurre a su cita, no concurre a la otra. Entonces eso hace que se extienda en algunos casos, especialmente en los tratamientos de ortodoncia, que se utilizan las gomitas. Sí. Porque la gomita pierde su efecto aproximadamente a los 15 días. O sea, sí o sí tiene que ir para que funcione. Por tanto, quien pierde ahí es el paciente Claro. al no acudir a su cita. Bueno, y de eso vamos a hablar en el programa de hoy. Vamos a comenzar entonces con esta fase 0. No te asustes, no es la fase 0 de la pandemia ni nada de eso, es la fase 0, que es el estudio de ortodoncia. Vamos con el material. Fase 0. El estudio de ortodoncia. En la consulta se confecciona un estudio de ortodoncia para determinar el diagnóstico preciso y elaborar el plan de tratamiento. Para ello, se evaluará el caso teniendo en cuenta los problemas bucales. Se tomarán radiografías de los laterales del cráneo y panorámicas para ver si hay infecciones, el estado de las raíces y otros. Se realizarán fotografías extraorales e intraorales para analizar la simetría facial y malposiciones dentarias. Con la realización de impresiones con el escáner, ya no es necesario realizar incómodos moldes de escayola. Muy bien, Vivi, por tanto y por todo lo que escuchaste, es una fase inclusive bastante larga, en la cual en la primera visita al ortodoncista, por supuesto, si ha sido derivado por otro profesional médico, normalmente ya viene sin caries, ya viene sin sarro, ya viene sin ningún factor que nos moleste en la boca. Pero si no ha sido así, es importante el diagnóstico y el plan de tratamiento, es decir, tiene caries, tiene para hacerse profilaxis dental, limpieza de sarro, extracciones por algún tipo de traumatismo, de caries. También pedimos al paciente, por supuesto, esa fase, si tuviera todo ese tratamiento que realizarse, lleva también un tiempo en donde le enviamos al odontólogo clínico que realice todas esas maniobras. Vuelve al ortodoncista y hacemos, por supuesto, pedimos los estudios
Normalmente pedimos las radiografías laterales de cráneo, pedimos la radiografía ortopantomógrafo, en donde vemos todo el maxilar, en donde podemos apreciar si aún tiene dientes de leche, si ya tiene toda la dentición permanente, si tiene agenesias, es decir, ausencia de algún diente permanente, si tiene algún diente supernumerario. La posición, muy importante saber. ¿Qué es diente supernumerario? Bueno, convencionalmente, Vivi, tenemos 32 dientes. Sí. Algunos tenemos más, algunos tenemos menos. Más que 32 no, pero algunos tenemos menos. Ajá. 32 dientes con las 4 muelas de juicio. En algunas ocasiones hemos tenido la oportunidad de ver pacientes que traen dientes de más. Es decir, entre ese intercambio del diente de leche y diente permanente, vamos notando ciertas anomalías, por ejemplo, como la no erupción del diente. Vemos la no erupción del diente permanente, hacemos estudios radiográficos y encontramos que tiene dientes de más. Normalmente son dientes conoides, dientes sin forma, por lo tanto son dientes que no tienen que estar en la boca. Procedemos a la cirugía de 1, 2 o 6. Yo he encontrado 6 en el sector anterior, en un paciente de 12 años, Vivi, en que no erupcionaban los dientes, los padres no se daban cuenta y a la inspección radiográfica hemos encontrado esos 6 dientes, los cuales mediante una cirugía bastante compleja se intenta extraer toda esa cantidad. O sea, no erupcionaba, se le cayeron los dientes de leche, sí. No le salían los dientes permanentes. Y ahí vos revisaste y tenía otra vez otros dientes aparte de los permanentes, sí, otros más dientes escondiditos. Escondiditos supernumerarios que no erupcionan en boca y lo que hacen es retener la bajada del diente permanente. Ya, qué increíble. Y con 12 años realmente es un tiempo bastante largo, Vivi, sí. Porque el diente empieza a erupcionar a los 7 añitos aproximadamente. Claro. No estoy juzgando, pero no puede ser que no nos demos cuenta en ese tiempo o que no haya tenido tantos años que no haya tenido un control. Sin embargo, a mí en particular me pasó y bueno, eso es el diente supernumerario, Vivi, que tenemos que controlar y eso, por ejemplo, te retrasaría el inicio de las fases de ortodoncia. No te olvides que seguimos en la fase 0 en el cual estamos en un punto investigando, muerto, ¿verdad? Investigando. Ese niño va a la cirugía, luego de esa cirugía de extracción de esos dientes supernumerarios, también debemos hacerle posiblemente una cirugía de fenestración de su diente permanente de manera a bajarle mecánicamente porque él no tiene fuerzas para bajarse normalmente. Le hacemos una pequeña incisión o un pequeño corte y empezamos a estirar. Eso en otra fase ya de colocación, pero en la fase 0 es importante intersectar, es importante, Vivi, para esa fase 0 fijarse en la presencia, ausencia y colocación de las muelas de juicio. Convencionalmente, cuando hablamos de extracciones, hablamos de 4 a 8 extracciones cuando requiera el apiñamiento demasiado excesivo de las piezas dentarias. Entonces ya en esa fase vamos pronosticando, vos me decías cuánto tiempo, ahí ya vamos haciendo un pronóstico de cuánto tiempo y de acuerdo a la edad que tiene ese paciente, ya podemos ver si extraemos o no a partir de los 12 o 14 años aproximadamente para que en la finalización del tratamiento de ortodoncia no moleste la erupción de la muela de juicio que a veces moviliza todo de vuelta. Entonces es muy importante esa cantidad de estudios que tenemos que hacerle inicialmente. Perfecto. Y bueno, y ahora pasamos a la fase 1, esta fase 1, alineamiento y nivelación. Parece que nos vamos a un taller, pero es el odontólogo. A ver. Fase 1, alineamiento y nivelación. El objetivo es corregir las discrepancias verticales y el apiñamiento dentario. Para ello se utilizan fuerzas ligeras, se corrige la mordida cruzada dentaria y se traccionan dientes que no hayan salido. Esta etapa suele durar de 6 a 8 meses y tras su finalización, las arcadas estarán niveladas y los dientes en línea. Muy interesante. Antes del alineamiento y la nivelación, por supuesto, ya hemos hablado con el paciente de qué tipo de aparatología se va a colocar en boca. Ahí veíamos en los BTR que el paciente tenía brackets metálicos, ¿verdad? Tenemos los brackets metálicos, los estéticos,
Entonces ya teníamos que hablar en esa fase 0 y en esta fase de alineación y nivelación, que dura, como decía ahí, entre 6 a 7 meses, en donde uno como que ve que no avanza, cuándo me cambias mi alambre, cuándo me cambias mi gomita, tiene un tiempo en el cual tiene que transcurrir para que ese apiñamiento excesivo, como veíamos en estos casos, pueda nivelarse. Y eso transcurre a través de la disposición de muchos alambres. Utilizamos alambres de varios calibres para ese efecto, del calibre menor a los calibres mayores, por supuesto. Y en esa fase utiliza un intercambio de 3 alambres que normalmente lo utilizamos de níquel titanio. Un alambre bastante fuerte que soporta la masticación y soporta también el alicate del paciente. Es bueno decirlo, que soporta el alicate, porque a veces el paciente dice, ay doctora, se me cortó con la comida. Y nosotros sabemos que no se corta con la comida, sabemos que por la dureza que tiene no se corta con la comida. Entonces, ¿que el paciente cortó con un alicate? Sí, sí. ¿Para sacarse o para qué? Y te dice, doctora, me salió un bracket de repente y me molestaba y tuve que estirar, tuve que quitar y se rompió. Nosotros sabemos que no se rompe porque es de titanio, es durísimo y sin embargo el paciente tiene su alicatecito en su cartera. Mira, bueno, pero eso es por si le duele, me imagino, si le duele mucho, porque si no, ¿para qué te vas a ir al odontólogo a ponerte si después vas a estar sacándote con el alicate? Ocurre, Vivi, nos ocurre. Sí, sí. Bueno. Y muchos de mis pacientes saben que ocurre y saben que no me engañan. Que es que no se entere la abuela, que es la que paga. Bueno, vamos ahora a hacer un pequeño corte, si les parece, y volvemos enseguida. Hablando con nuestra invitada, la doctora Rocío, que nos va a ir explicando todo esto de las fases. Entonces, habíamos quedado fase 0, estudio de ortodoncia, que pueden ser hasta 6 meses, y fase 1, alineamiento y nivelación. Esa es la de 6 meses. Esa es la de 6 meses, ya. La fase 0 es un tiempo aproximadamente de un mes, quizás, entre que te doy los estudios radiográficos, me traes tu cefalometría, los estudios, las fotografías, que son muy interesantes para comparar el antes y el después. Perfecto. Bueno, y vamos con la fase 2 entonces, corrección de la mordida y relación molar. A ver. Fase 2, corrección de la mordida y relación molar. En esta fase se corrige la oclusión o mordida y se empiezan a encajar los dientes en su posición correcta, en sentido antero-posterior y vertical. A veces es necesario utilizar elásticos o gomas como fuerzas externas para ayudar a corregir la mordida. Muy bien, en esta fase ya pasamos de la fase de la cual hablábamos anteriormente, la fase 1, en la cual todo el apiñamiento, porque veíamos que los pacientes tienen un apiñamiento severo, en ese caso del apiñamiento severo, pasó ese tiempo y empezamos ya tenemos alineados los dientes prácticamente, pero no tenemos en posición. Entonces empezamos a corregir los molares y empezamos a utilizar los elásticos que pueden ser intermaxilares o pueden ser los elásticos también de toda una maxila, de manera a hacer esas correcciones. Esta es una fase, otra vez, en la que posiblemente vuelven a haber más cambios de alambres. Vuelvo a repetir, siempre vamos de los alambres de un calibre 0.12, 0.14, 0.16, y en esta fase aproximadamente ya llegamos a un alambre de 0.18 milímetros. Siempre son alambres circulares. Y ¿por qué te especifico de la calidad del alambre y de su circunferencia? Porque el bracket, donde pasa y donde se insertan los alambres, son rectangulares. Entonces, en esta fase todavía en que estamos colocando alambres circulares, redondos, no hace una presión total, por lo tanto no está corrigiendo
la raíz en sí. Está corrigiendo apenas lo que es el diente. El diente, tiene la corona y tiene la raíz. En esta fase estamos corrigiendo eso. Son de repente detalles muy técnicos, las cuales como que cuesta hacerle entender al paciente. Muchas veces ni siquiera le decimos, pero lo hacemos de acuerdo a las causales de su ortodoncia. Claro. En este caso principalmente estamos hablando de apiñamiento, Vivi, sí, pero no te olvides que tenemos muchas otras causales de ortodoncia. La protrusión, la retrusión, el diastema. Por ejemplo, cuando tenemos diastemas, que son las separaciones muy importantes, no pasamos por esa fase 0, por esa fase 1. Acuérdate que la fase 1 era de alineación y nivelación. En este paciente que solo tiene diastemas, que solo tiene separaciones de los dientes, yo voy a saltar esa fase, Vivi, y me voy a estar ahorrando esos 6 a 7 meses. Claro. Por eso es que el diagnóstico... ya tenés bien claro qué es lo que se necesita. Exactamente, por eso es que el diagnóstico es bien diferencial y nunca un paciente es igual a otro, nunca la mamá es igual al papá, nunca al hijo. Siempre todos los casos son diferentes y en la ortodoncia en particular, Vivi, como ortodoncista te digo, en la ortodoncia siempre hay un pienso constante, una mecánica constante. ¿Qué hago hoy? ¿Qué toco hoy? ¿Qué muevo hoy? ¿Qué diente hoy, por ejemplo, hago una ligadura para que no se mueva más? Por ejemplo, si a mí en esta fase ya me gusta la colocación de la línea media, yo puedo ligar la línea media a través no de gomas, porque la goma, no te olvides que va cambiando diariamente su... Sin embargo, cuando hacemos ligaduras metálicas, ya le damos al diente una orden de quédate ahí. Entonces, en esta fase, si fuera un paciente, como dijimos anteriormente, con múltiples diastemas, ya vamos dándole la orden de que se quede así. La relación molar de la cual estamos hablando en esta fase, en la fase 2, es muy importante porque estamos estableciendo ya la forma correcta de la masticación. En esta fase, que puede de vuelta durar, Vivi, unos 4 meses aproximadamente, también hacemos la relación canina, que es muy importante, también se van cambiando con elásticos. Perfecto, bueno, súper bien explicado y ahora vamos a pasar de fase, si les parece, vamos a la siguiente. Esta es la fase 3, cierre de espacio. Fase 3, cierre de espacios. Esta es la fase en la que se deben cerrar los espacios que hay entre los dientes, una vez que todo esté alineado y colocado. Sí, es la fase, volvemos a hablar en este caso entonces del paciente que tenía un apiñamiento excesivo, un apiñamiento severo, tanto el maxilar superior como inferior, en donde en esta fase, en donde ya ha pasado aproximadamente un año de tiempo, 1 año, 2 meses de tiempo, empezamos a hacer el cierre de los espacios. Este cierre de los espacios también, Vivi, se hace a través de gomas, de las famosas gomas bolita a bolita, le digo yo, en que se coloca uno al lado del otro. Normalmente estas gomitas son unas gomitas bastante duras, en las cuales el paciente a veces se queja, me molesta, me duele. Entonces, cuando ocurre eso, le damos menos fuerza. Es muy importante tener en cuenta, Vivi, que nosotros los odontólogos hemos estudiado la mecánica y la movilización. ¿Qué movilidad tenemos que darle a cada pieza dentaria de manera a que no generen fuerzas excesivas? Fuerzas excesivas que realizamos en los dientes puede generar anquilosis, que es el endurecimiento del ligamento, y puede, inclusive en algunos casos, puede generar la extracción del diente por una fuerza demasiado excesiva. O una fuerza demasiado excesiva, o un paciente que ha dejado de concurrir mucho tiempo al odontólogo, puesto que le has dejado con unas gomas continuas y no vienen 2 o 3 meses, Vivi, y cuando vienen a los 2 o 3 meses encontramos con un desastre en boca porque tiene mucha fuerza ese tipo de gomas. Claro. Por eso es que tiene que ser un tratamiento muy controlado. Yo particularmente le estoy avisando al paciente de que sí o sí tiene que venir a los 15 días, en aproximadamente 15 a 20 días, de manera para controlar. Y que se observe constantemente, claro, si él ve un cambio que involuntariamente pudiera realizar ese movimiento de esas gomas. Sí. Qué importante es eso. Obviamente la ida al odontólogo, en este caso ortodoncista, tiene que ser
más asiduo, ¿verdad? Porque estás siguiendo un tratamiento, estás con los aparatos en boca y te tiene que controlar cada 15 días o cada tanto el tiempo que digas. Así mismo es. Pasa que algunos, y voy a retroceder un poquito más, tenemos normalmente el aparato de ortodoncia convencional que lleva las gomitas y el aparato autoligable. El paciente que tiene el aparato autoligable, que es aquel aparato que no utiliza gomitas en las primeras fases, es el paciente que se cree un poquito libre porque sí, a ese paciente le controlamos cada 2 meses aproximadamente, solo ya para cambio de alambres, y de repente cuando entras en esta fase, Vivi, tenés que empezar a usar ese tipo de gomas. Ahí es cuando él pierde más o menos, pierde el tiempo. Vos le decís que vengan 15 y a veces le pasa ese tiempo. Claro, para eso también está nuestra secretaría que le llama a nuestros pacientes. Obviamente. Bueno, y vamos a la siguiente fase, si les parece. Vamos a la fase 4, que es la terminación. Qué gusto llegar a esa fase. Fase 4, terminación. Al comenzar esta fase, los dientes deben estar alineados, los espacios deberán estar cerrados y la mordida debe estar en una relación correcta. En esta fase se hacen pequeños ajustes de perfeccionamiento de la posición dentaria, como igualar las raíces y comprobar que queden paralelas, ajustar pequeñas posiciones dentarias individuales, corregir pequeñas discrepancias para que la línea media superior e inferior coincidan y el asentamiento final de los dientes. Esta es la mejor fase, Vivi, sí. Y la fase en que el paciente constantemente ya viene con el espejito y ya viene todo por escrito, viene todo lo que quiere. Doctora, este lateral hay que mover un poquito más a la izquierda. Ay, me encanta. Este central hay que cerrar un poquito más acá. Este está todavía inclinadito. Entonces, es en la etapa en donde ya pasaron 2 años, 3 años, ya nos conocemos y ya estamos viendo el cambio final. Ya todo está posiblemente en su lugar, pero vemos pequeños cambios. Doctora, yo quiero que mi canino esté un poquito más arriba, yo quiero que mi lateral sea un poquito más largo, o a veces comparamos cuál de los dos te gusta más, te gusta la encía, entonces vamos dando como esa rosca de tuerca nada más ya para finalizar. Es una de las etapas más importantes en las cuales llegamos a la colocación de los últimos alambres. En este caso empezamos a utilizar los alambres rectangulares. ¿Recordás que te decía que el slot, es decir, por donde pasa el alambre, es de tamaño rectangular? Por lo tanto, en esa fase, el alambre que en este caso va a ser de un calibre 0.21, entra y tiene que entrar sin fricción y sin ninguna fuerza. Eso es cuando nos indica que todo el movimiento que quisiste hacer o que hiciste en esos años dio realmente resultado. Qué bueno. Si vos ves que el alambre no te entra así lastimosamente, falta todavía. Falta, se debe retroceder. El paciente entiende, el doctor entiende, retrocedemos 1 mes más. Y continuamos, ¿verdad? Cuando realmente entra y asienta correctamente ese alambre es cuando hacemos también las ligaduras. Hacemos la ligadura final para que empiece a tener el movimiento de la raíz. La raíz hace su movimiento, se posiciona y vamos en la finalización. Qué increíble. Bueno, y así vamos conociendo todas las fases entonces de la ortodoncia. Hacemos un pequeño corte, volvemos enseguida. Y seguimos charlando con nuestra invitada, la doctora Rocío Di Stéfano, hablándonos de todas estas fases de la ortodoncia, que yo no sabía que estaban las fases tan bien marcadas de esta manera. Son 6 fases, 6 etapas, y ahora vamos a ver la fase 5, que es retirada de los aparatos. A ver. Fase 5, retirada de los aparatos. Una vez que todos los objetivos se hayan conseguido, los dientes están alineados, no hay espacios entre los dientes, la mordida está corregida y la estética es correcta, se retiran los aparatos para pasar a la fase de retención.
Así es, la mejor de las fases, ¿verdad? En la cual hacemos la retirada de la aparatología, por fin, cuando el paciente ya pasó el tiempo que tenía que pasar en consultorio, cuando ya pasó por todas las peripecias y ya hemos llegado a los objetivos trazados, porque no te olvides que hicimos un diagnóstico, un plan de tratamiento, nos hemos trazado objetivos y tenemos un tiempo estimativo. Ya hemos logrado prácticamente todo eso y llega el día de la retirada y bueno, con una simple pinza, vamos retirando en aproximadamente 5 minutos, se retira todo eso. Se realiza una profilaxis dental de la boca completa, se retiran los excesos del cemento ortodóntico, que normalmente lo utilizamos cementos resinosos o cementos con ionómero. Retiramos también en algunos casos, habrás visto ahí en algún BTR, o alguien se recordará que vio de repente en la parte de los molares como una resina celeste. Yo vi que pasó ahí de repente, y hacemos también la retirada del levantamiento de mordida. Utilizamos las resinas celestes en la parte posterior de los dientes cuando ese paciente tenía la mordida muy profunda. Y conozco unos pacientes que vos también conoces, Vivi, con mordida profunda, que te vas ahí en casa y vas a hacer vas a observar y vas a ver que tiene la resina celeste. En esta etapa también retiramos esa resina. ¿Retiramos o no? Retiramos o no porque es muy importante que esa persona también ya haya logrado el equilibrio de los molares. Luego de hacer toda esta retirada, dijimos, también el pulido de las piezas dentarias y ya podemos hacer la toma de impresión para la colocación del mantenedor de espacios o se puede hacer, si es maxilar inferior, la colocación de una retención física fija. A mí en particular me gusta que sea fija. En el inferior se colocan 6 alambres, se coloca alambres en los 6 dientes, un alambre consecutivo en los 6 dientes inferiores, por la parte trasera se adhiere con resinas y se deja ahí de manera que... ¿Y por qué lo hacemos eso en la parte anterior? Porque los dientes anteriores e inferiores son muy móviles y por tanto tienden a la movilización y a la recidiva en el tratamiento ortodóntico. Si nosotros no le hemos dado la suficiente orden al diente y al hueso a través de todo ese tiempo de cambio de alambres, de que tenés que quedarte ahí, por lo menos esta parte también, esta colocación de alambres hace que haya una ferulización fija, por lo tanto no hay movilidad. En maxilar superior a mí me gusta utilizar la aparatología removible, también resinosa, rígida. De manera que el paciente lo puede utilizar aproximadamente 12 horas por día y el resto del tiempo se quita. Una pregunta bastante común también, Vivi, es ¿y cuánto tiempo voy a utilizar mi tratamiento mi contención? Bueno, yo preconizo que la contención debe usarse más o menos el tiempo de tratamiento que duró la ortodoncia. Si duró 2 años, va a utilizar 2 años sus placas, así como su mantenimiento fijo. Mira, yo he visto algunos pacientes inclusive que han pasado 5 o 6 años y te dice, doctora, a mí no me molesta, es más, lo utilizo como una placa de relajación, o te dice, doctora, o vos ves a la inspección que tampoco tiene sarro, que tampoco tiene inflamación de las encías, por tanto, en algunos casos se deja indeterminadamente también esas placas y la contención fija metálica. Perfecto. Bueno, ya nos explicó la fase 6 que vamos a ver ahora. A ver, por favor. Fase 6, etapa de retención. Es una fase muy importante. Gracias a ella se mantendrán los resultados conseguidos, ya que los dientes tienen memoria y querrán volver a su posición anterior. Para ello se colocarán retenedores fijos arriba y abajo, además de fundas transparentes que se utilizarán para dormir. Buenísimo que me adelanté porque ahí ya estamos mirando en el BTR, estábamos mirando la contención fija superior y estábamos mirando la contención inferior a través de 6 de un alambre continuo que se coloca entre canino a canino. Y vuelvo a repetir, ¿por qué de canino a canino? ¿Por qué no en todos los dientes? Porque son los dientes con raíces más débiles, por lo tanto los dientes que tienden más a la recidiva, es decir, a la movilidad. Es muy importante, decíamos anteriormente también, lo repito ahora, el mantenimiento de la placa. Cepillar bien la placa, higienizar bien los dientes y no dejar de utilizar
una falta de utilización de aproximadamente una semana y conlleva a la pérdida del aparato y posiblemente a la pérdida parcial de tratamiento. He tenido pacientes que me vuelven después de un mes y me dicen, mira doctora, se movió mi central y no sé por qué, no me entra mi placa, no me entra mi placa. Y ahí ante la anamnesis le preguntamos al paciente, ¿y qué pasó? No, lo que pasa es que no usé una semana, después me puse, no me entraba y vine ahora. Conlleva a una recidiva del tratamiento. No siempre, pero en los casos muy severos de apiñamiento, en donde hubo giroversiones, hay dientes Vivi que están inclusive a veces al revés, en donde uno tiene que hacer un movimiento bastante excesivo, una giroversión. Esos dos son dientes que inclusive que tienen una memoria y quieren volver a su situación original. Por tanto, esta fase 6 es una fase muy importante de mantenimiento y que tiene mucho que ver ya con la forma en que lo lleva el paciente. Yo particularmente desde ese momento ya le di de alta al paciente. Yo sé que hay otros profesionales que de alta en el sentido de que económicamente yo ya no percibo nada, pero yo sé de otros doctores que le mantienen y con un honorario todavía de manera que el paciente siga controlándose para que siga usando esa placa. Me parece que ya es parte de la responsabilidad del mismo para su utilización y su buena utilización. Claro. No me sirve en el bolsillo, no me sirve en la casa, me sirve en su boca. Claro, claro. Y esa es una parte que vos haces, doctora, que es la de educar también, ¿verdad? De explicar por qué es importante que cada paciente utilice o haga tal o cual cosa. Y debemos tomarnos, Vivi, en todo el tiempo de la educación, puesto que el paciente es un paciente de preescolar que no tiene por qué saber. Algunos vienen con la información de internet y vienen con tanta información, con tantas preguntas que de repente decimos, no. Vamos a hacer un borrón y cuenta nueva, yo te cuento. Yo te digo cómo es de manera que vos, sí, pero mi amiga, mi hermano, mi papá... No. Paremos ahí y empecemos de vuelta. Entonces, la educación a tiempo es importante porque no solamente salva piezas dentarias, salva a veces a toda una familia porque educas a toda la familia, salva a los amigos porque la educación en todos los ámbitos, Vivi, es muy importante. Y la educación dentro de nuestra profesión odontológica también es parte de nuestro trabajo. Claro. Y el decir, el enseñar dentro de los tratamientos, no callarse para uno. A mí no me sirve callarme, a mí no me sirve ser ortodoncista y que mi paciente tenga lleno de caries. A mí no me sirve eso. Yo tengo que ser una doctora completa y darle la educación completa a ese paciente para que el paciente también sea un educador en su zona. Fantástico. Bueno, ¿les parece si hacemos un pequeño corte? Y a la vuelta vamos a estar con las consultas que ustedes quieren hacerle a nuestra invitada. Volvemos ya. Parte final de nuestro programa con todas las consultas que ustedes le quieren hacer a nuestra invitada. Vamos con esa primera pregunta, por favor. ¿Se puede colocar ortodoncia en personas que tengan algún implante dental? Qué buena pregunta. Qué buena pregunta y la respuesta es sí y con mucho cuidado, ¿verdad? Porque tenemos que ver en dónde está colocado ese implante dental. Me imagino que antes de colocar un implante dental, porque también hago implantes dentales, el profesional revisó, revisó y controló que el paciente no necesite antes ortodoncia. Claro. Y si un paciente tiene implantes dentales y va a hacer ortodoncia, debe saber que los implantes dentales son inamovibles. Se puede movilizar la corona, por decir así, unos milímetros, pero no la localización del implante. Por tanto, en ortodoncia lo que hacemos es el diagnóstico, corrección, movilización y posicionamiento de las piezas dentarias en la posición idónea. Es decir, que ante esta pregunta yo creo que primero el paciente si tiene implantes
o si el doctor que va a hacer los implantes tiene que tener una charla con un ortodoncista si es que ve un apiñamiento demasiado Claro, que excesivo. va a necesitar más adelante. O sea, lo ideal es hacerse primero ortodoncia y luego el implante. Lo ideal, Vivi. Y ahí dejamos el espacio correspondiente a... Pero sí tenemos que tener en cuenta que el implante es inamovible. Claro, pero de todas maneras, una persona que tiene implante y se da cuenta que necesita, por obvios motivos, necesita ortodoncia, puede hacerse la ortodoncia, pero siempre sabiendo que ese implante ya no se va a mover. Pero que el resto de los dientes sí, o sea que la respuesta es sí. Perfecto. Vamos con otra consultita, por favor. ¿Cuál es la edad recomendada para realizar un tratamiento de ortodoncia luego de que salgan los dientes permanentes? Bueno, la edad ideal para el tratamiento de ortodoncia, yo diría que es desde la edad que el niño empieza a tener dientes, Vivi. Es muy importante la ortodoncia intersectiva, es decir, intersectar los problemas a futuro para el niño de 7 años. Si nosotros vemos que el niño de 7 años ya tiene ciertos hábitos perniciosos como chuparse el dedo, morderse la lengua, morderse los labios sin querer, ve que le está creciendo demasiado el maxilar superior, ve que el maxilar inferior se retrae, ve que tienes ya cierto apiñamiento en diente de leche y ve que cuando se cae el diente de leche ya hay también apiñamiento en diente permanente, es el momento ideal para concurrir al ortodoncista, de manera a intersectar y empezar a corregir los problemas futuros que va a tener ese paciente. Normalmente no le colocamos precisamente los aparatos fijos, le colocamos, le hacemos la fase de ortopedia, es decir, empezamos a movilizar huesos con ciertas plaquitas removibles. Si el paciente se chupa la lengua, le colocamos ciertos aparatos. Si el paciente, por ejemplo, tiene mordida profunda, le colocamos para cada tipo. Esa es la idea, la edad ideal en un paciente joven. Y luego, por supuesto, en un adolescente ya vamos a encontrar que el problema ya está instalado. Ahí ya no vamos a hacer la intersectiva, vamos a hacer la correctiva. La edad ideal es cuando empezamos a ver los problemas en el niño. Perfecto. Vamos con esta otra consultita, por favor. A ver. ¿Cuánto tiempo se debe usar los retenedores luego de retirarse la ortodoncia? Bueno, ya lo decíamos anteriormente, pero lo vamos a volver a repetir ante la pregunta de la amiga. El tiempo ideal es el tiempo estimativo que usó el aparato de ortodoncia de este paciente. Es decir, si utilizamos 2 años, vamos a utilizar 2 años de la contención tanto superior como inferior. Perfecto. Bueno, súper claro todo, doctora. ¿Algún mensaje que le quieras dar a nuestros televidentes que están viendo este programa muy atentos a todas estas fases? Sí, quiero ir, es muy importante, y estábamos hablando justamente de la fase de la ortodoncia, es importante recurrir al consultorio odontológico precozmente, es decir, antes de que los problemas ocurran a posterior, antes de que tengan caries, antes de que tengan tantos malos hábitos los niños, es decir, si el niño chupó el dedo mucho tiempo, si el niño toma mamadera hasta los 5 o 6 años, que es una norma hoy en día, si ven que de repente el maxilar empieza a cambiar de forma. ¿Y cómo se dan cuenta los padres? Los padres tienen que mirarle a los niños, tienen que mirarle su boquita. Yo recibo pacientes de 2 años, de 3 años, en donde ellos se sientan contentos, felices, y ellos ya están aprendiendo. Y vos como ortodoncista... Espera un poco, 2 años. ¿Qué, por ejemplo, se puede ir? Un bebé de 2 años apenas tiene dientes. Técnica de cepillado. Claro, a veces los padres no saben, inclusive no están usando la gasita, no están utilizando el cepillito dental de entre dedos. Ayer tuve un pacientito de 3 añitos que se le trancaba, por ejemplo, la carnecita y le molestaba, le dolía. Entonces le ayudamos a que utilice hilo dental. 3 años. A los 3 añitos. Guapito, mira, se sienta, se quita su tapaboquita, se pone, o sea que es muy importante que los padres... Y le traen al niño, no quieren consultar papá y mamá, eso quiero decir también. Le traen al niño, entonces es importante cultivar en ese niño técnicas de higiene y que encontremos los ortodoncistas ya el problema que a futuro pueda tener ese paciente. Este pacientito de 3 años vivía, aunque vos no creas, ya tenía 3 pequeñas cariecitas.
la cual con una técnica de profilaxis, de fluorización, va a evitar que sean caries más profundas. Eso es muy importante y con eso también evitamos costos para los padres, que a veces pensamos, ir al odontólogo es carísimo. Lo ideal es prevenir. Por eso es que les hablo y les digo que la consulta precoz, tanto en ortodoncia, esa ortodoncia intersectiva de los 6, de los 7 años hasta los 8 años, en donde la dentición es mixta todavía, hay dientes de leche, hay dientes permanentes, nosotros a través de ciertas maniobras, como el desgaste de los dientes, como la extracción de diente de leche cuando hay mucho apiñamiento, nosotros a través de esas maniobras estamos logrando que ese paciente hasta pueda no entrar en ortodoncia correctiva. Es cierto que hay un trecho bastante largo entre, a veces el padre dice, no, yo vengo a los 12 años porque estoy esperando que tenga todos los dientes permanentes. Cuando todo el problema, todo el complejo ya está instalado en boca, entonces el tratamiento es mucho más complejo y mucho más largo. A veces vienen con apiñamientos tan excesivos que necesitamos extraer 8 dientes y nos preguntamos cómo, por qué, pero es la técnica. Por eso, ante tu pregunta, vuelvo a decir, vengan a la consulta precoz. Perfecto. Doctora, queremos agradecerte como siempre tu presencia. Muchísimas gracias por todo lo que nos enseñás y te esperamos en un próximo programa. Muchas gracias a usted y bueno, si Dios permite, aquí estaremos. Nosotros nos despedimos hasta el próximo programa, si Dios así lo permite, pero que te haya gustado, que hayas aprendido como lo hicimos todos aquí. No te olvides, naciste para ser feliz, no te conformes con menos. Chao, chao. La revista El Doctor en Casa presentó a Vivi Landó en el programa El Doctor en Casa TV. Fue una realización de Alicante.